Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas en Cristo. Bienvenidos a este espacio teológico universitario, donde el día de hoy hablaremos sobre la vida devocional de nuestro Señor Jesucristo. Esto con el fin de seguir su gran ejemplo. W. A. Tozer define la palabra devoción así: es el acto de adorar a Dios, de ponerlo en el centro de todo, de buscar su rostro y su presencia en todo momento. Y Morrie describe así una vida devocional: es la disciplina piadosa que forma parte de la vida, sostenimiento y crecimiento espiritual del creyente. Este ejercicio comprende la oración, la lectura y la meditación de la palabra que los cristianos debemos practicar con regularidad. Jesús, en su condición de hombre, practicó una vida devocional plena. Uno de los directores de la película La Pasión de Cristo del año 2004 dijo: nadie puede pasar los 7 días de la semana con Jesús y no ser influenciados por él. Y Kenneth Scott también apunta: mientras los siglos pasan, se acumulan evidencias de que, medidas por su efecto sobre la historia, demuestran que Jesús es la vida que más influencia ha tenido sobre este planeta. Nuestro Salvador y Redentor Jesucristo es nuestra máxima influencia y el ejemplo a imitar como hijos suyos. Entonces veamos y aprendamos de la vida devocional de Jesús, nuestro Rey y Señor, basados en el extracto del libro Hábitos de Jesús de Jay Dennis. Jesús se aislaba de la multitud. En Marcos 1:35 leemos: levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Jesús tenía como propósito aislarse del ruido y los distractores cotidianos para pasar tiempo a solas con Dios, relacionarse con Él para fortalecer y renovar su espíritu y sus fuerzas físicas y emocionales. Cuando Jesús se aislaba, buscaba por lo regular 2 lugares: las orillas de los lagos, como leemos en Mateo 14:13. Al oír esto, Jesús se fue de allí en una barca solo a un lugar desierto, y cuando las multitudes lo supieron, lo siguieron a pie desde las ciudades. También buscaba las montañas, como en Mateo 14:23 leemos: después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Jesús se aislaba para oír más claramente la voz de su Padre, para hablar con Él y así tomar decisiones correctas, como la del Getsemaní, donde leemos: otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hay tantas cosas que nos impiden aislarlos del mundo, pero 2 son de mención especial: las ocupaciones y las prisas. Pero Jesús, en su humanidad y vida tan agitada, siempre buscó aislarse para estar a solas con su Padre. También Jesús oraba constantemente. Leemos en Lucas 11:1: aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Los discípulos querían orar como Jesús lo hacía, pues veían en su vida y poder y lo relacionaban con la oración. Eso también debe interesar a todo creyente. Jesús oraba muy de mañana, por las noches, incluso toda una noche, como leemos en Lucas 6:12. En esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Jesús oraba para glorificar a su Padre, para estar en intimidad con Dios, para pedir protección por sus discípulos, para vencer la tentación. Jesús no siempre oró solo, también oraba en compañía de otras personas, como se lee en Lucas 9:28. Y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó con él a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Así que tome la decisión de orar siempre y no desmayar. Ore mañana, tarde y noche. Ore arrodillado, parado, sentado o postrado, pero ore. Solo o acompañado, pero ore. Hágalo con sencillez y con persistencia. Jesús también usaba las Escrituras. Jesús deja ejemplo para estudiar
y aplicar la palabra a las situaciones de la vida diaria adecuadamente, así sea en tentaciones, así sea en toma de decisiones, en triunfos y aún en el dolor. Jesús creía en la autoridad del Antiguo Testamento. Él declaró en Juan 5, 46, 47, porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él, pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Jesús usó las escrituras para señalar los errores doctrinales de los saduceos. Ahí en Mateo 22, 29 leemos, pero Jesús les respondió, están equivocados por no comprender las escrituras ni el poder de Dios. Jesús usó las escrituras para vencer la tentación en el desierto. Allí citó Deuteronomio 8:3, el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. También citó Deuteronomio 6:16, no pondrán a prueba al Señor su Dios como lo hicieron en Masá. Y también citó Deuteronomio 6:13, temerás al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. Jesús usó las escrituras para enseñar la verdad a las gentes, a los caminantes de Emaús, por ejemplo, dice la escritura, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, explicó lo referente a él en todas las escrituras. También las usó para hablar de su resurrección. Citó la señal de Jonás allá en Mateo 12, 38 al 41. Así que él dejó ejemplo. Lea su Biblia, memorícela, haga su plan de lectura diaria, estúdiela y aplique sus principios. También Jesús practicaba la obediencia. Leemos en San Juan 15:10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Obedecer a Dios es tomar la decisión de hacer su voluntad basados en lo que declara su palabra. Obedecer a Dios es someterse a su voluntad. En el huerto de Getsemaní, Jesús oró así al Padre: Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa obediencia lo llevó a su muerte. No fue fácil, pero obedeció. En Filipenses 2:8 leemos, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La vida devocional de Jesús aún tiene influencia en las vidas. Anímate a ser cada día más y más como Él. Que el Señor te bendiga abundantemente. Hasta pronto.